La primera ponencia nos la va a dar Jesús Fernández Tallón, de la empresa ACPRO, que es una unidad técnica de protección radiológica. Nos va a hablar sobre el punto de vista de la protección del radón desde una UTPR. Jesús es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, es jefe de protección radiológica de ACPRO, director de la división de instalaciones radiactivas de la misma empresa. Está acreditado como experto en protección radiológica por la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza para actuaciones en el CERN. Es profesor de varios cursos homologados por el Consejo de Seguridad Nuclear, de supervisores y operadores de instalaciones radiactivas, y cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la protección radiológica en sectores médico, industrial, investigación y sobre todo lo que nos ocupa aquí de actividades con respecto a la exposición a la radiación natural. Jesús, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Colegio de Físicos que me haya invitado a esta jornada sobre el radón y en concreto a esta mesa redonda sobre sensibilización en entornos laborales. Voy a hacer una pequeña presentación relativa a en qué aspectos las UTPRs pueden ayudar en los temas de prevención, mitigación y control de la exposición al radón en entornos laborales. Para ello, empezaré explicando brevemente qué es una UTPR, porque por esas siglas habrá mucha gente que desconozcan a qué se refieren. Hablaremos también brevemente sobre las funciones específicas que se otorgan a los UTPRs en relación al radón, algunas consideraciones técnicas de medida y finalizaremos con una pequeña conclusiones finales de puntos que me gustaría recalcar. Para empezar, las UTPR son entidades de servicio que están especializadas en protección radiológica. Y las siglas UTPR significan Unidad Técnica de Protección Radiológica. Como decía, son entidades de servicio que están acreditadas por el Consejo de Seguridad Nuclear para prestar este tipo de servicios en diferentes ámbitos. Por ello, esas entidades de servicio tienen que pasar unas auditorías previas de autorización y de mantenimiento de esa autorización, para demostrar que mantienen su capacidad, que siguen siendo competentes con sus recursos técnicos y sus recursos humanos para prestar estos servicios. Estos servicios se prestan habitualmente en instalaciones radiactivas, pero también en exposiciones laborales que tienen exposición a radiaciones ionizantes de origen natural, como sería el caso del radón. El responsable técnico tiene que tener un título de diploma de jefe de protección radiológica que está otorgado por el Consejo de Seguridad Nuclear. Las funciones principales de las UTPR son, como indicamos aquí, la evaluación de los riesgos radiológicos asociados a una instalación radiactiva o una actividad con exposición a radiaciones. Llevar a cabo la vigilancia radiológica con medidas de controles de radiación, contaminación o de concentraciones de radón. Realizar la clasificación radiológica tanto de zonas de trabajo como de personal expuesto, gestionar la formación y el entrenamiento, gestionar la vigilancia dosimétrica y la vigilancia radiológica ambiental y de los miembros del público. Esos son las actividades básicas en general de las UTPRs. En el tema del radón, el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes tiene su apartado específico con respecto al radón y en el artículo 76.1 indica que las estimaciones de promedio anual que tienen que realizar los titulares de las actividades laborales pues pueden contar con ello con el asesoramiento de una unidad técnica de protección radiológica. Y en el artículo 76.3, en el que se indica que el titular de la actividad tiene que realizar un informe, que ahora mismo tenemos una circular del CSN que está en fase de audiencia pública, en el que define qué tiene que recoger ese informe, pues ese informe lo tiene que realizar el propio titular de la actividad laboral o un trabajador designado por él mismo, lo cual en muchos casos pues será una faena porque no tendrán ni idea de qué es lo que tienen que hacer, pero también lo pueden hacer servicios de prevención propios o ajenos, que me consta que ya hay servicios de prevención que llevan también algunos años trabajando en el ámbito de radón, en la formación y en la ejecución de programas de prevención, o en los supuestos en los que establezca el Consejo de Seguridad Nuclear por una unidad técnica de protección radiológica. Estos supuestos todavía no han sido publicados, pero se entiende que serán aquellos en los que pues, tenga una complejidad mayor hacer una estimación de las concentraciones y por ende de las dosis que pueden recibir los trabajadores. Por otro lado, tenemos una circular del Consejo de Seguridad Nuclear en referencia al proceso de autorización de las UTPRs que dan servicio en el ámbito de radón y define dos ámbitos de actuación de las UTPRs en este ámbito.
en este tipo de exposición. En los lugares de trabajo en los que se midan niveles de concentración de radón de media anual superior a 300 becquerelios por metro cúbico, se encargarían de la elaboración de las dosis a trabajadores. Y en el segundo ámbito, en el caso en que haya lugares de trabajo en los que no ha sido posible mediante remediación reducir los niveles de concentración de radón y que los trabajadores puedan tener o puedan recibir dosis superiores a 6 milisievert al año, serán los encargados también de implantar un programa de vigilancia dosimétrica, formación y entrenamiento del personal y aplicación de otras medidas al área, que son medidas de optimización de la exposición y reducción de la exposición. ¿Dónde se debe medir? Bueno, pues el Reglamento de Protección Sanitaria indica, contaminaciones ionizantes, indica los lugares en los que hay que hacer medidas de radón, en la que están obligados los titulares de las actividades laborales a realizar medidas. Lugares de trabajo subterráneos. Estamos hablando de aparcamientos públicos o aparcamientos privados de uso público, metro, minas, ya estén en explotación o sean minas museo, obras, túneles, cuevas. También en los lugares donde se procese o manipule agua de origen subterráneo, como podrían ser el caso de embotelladoras, potabilizadoras, balnearios y actividades termales. Y finalmente también es necesario que se realicen medidas de concentraciones medias anuales de radón en todas aquellas actividades que estén ubicadas dentro de un edificio, en la planta baja o bajo rasante, en los municipios de actuación prioritaria. Esta circular que he mencionado anteriormente propone, en su fase, digamos, de borrador, que los municipios de actuación prioritaria sean los clasificados como zona 2 en el Código Técnico de Edificación. Si bien no tiene mucho sentido que el Código Técnico defina dos zonas de actuación, zona 1 y zona 2, y que en los municipios de actuación prioritaria se quede un poco corto con los de zona 2. Pero veremos si en la fase de comentarios esto se va a mantener así o habrá algún tipo de cambio. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros? Pues nos encontramos con diferentes escenarios y diferentes preocupaciones. Por ejemplo, pues los arquitectos, ingenieros, constructores, pues su gran preocupación es aplicar correctamente el Código Técnico de Edificación. En algunos casos, su preocupación es cómo saltarse algunos de los requisitos que son obligatorios en el Código Técnico. En cuanto a los particulares, sus dudas mayoritariamente están encaminadas al riesgo y a los efectos sobre la salud del gas radón. Y en el caso de los titulares de actividades laborales, pues bueno, evidentemente también están preocupados por los efectos sobre la salud, pero sobre todo la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tienen ellos sobre la posible exposición al radón de sus trabajadores? Hay que tener en cuenta que hay muchas actividades laborales que están en unas oficinas o en unas naves que no son propiedad del titular de la actividad laboral, sino que están de alquiler. Y entonces aquí crean problemas también sobre quién es el responsable de realizar las medidas. Al final el responsable es el titular de la actividad laboral, esté de alquiler o esté en propiedad. Y en relación con esas responsabilidades, recientemente, en un acta del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, ha habido una propuesta de apercibimiento al titular de una actividad laboral con exposición a radón, de una cueva turística. Y en concreto, pues el apercibimiento, la propuesta de apercibimiento es por incumplimiento del artículo 76.2 del Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. El artículo 76.1 es el que indica que el titular de la actividad laboral es el responsable de realizar la estimación de las concentraciones medias anuales de radón. Y el artículo 76.2 lo que dice es básicamente que el promedio anual de concentración hay que hacerlo a partir de medidas de larga duración y que el laboratorio que realice la medida tiene que estar acreditado con la norma UNE 17025. Entonces no tenemos más detalles, no sabemos si en este caso han contratado un laboratorio que no está acreditado o bien que no han hecho las medidas con los promedios de larga duración que se tendrían que haber realizado. Pero al final la responsabilidad es del titular de la actividad laboral. En cuanto a las consideraciones técnicas de la medición de radiación, del radón, pues bueno, hay que tener en cuenta diferentes aspectos que son importantes a la hora de hacer una medida correcta. Se pueden hacer muchas medidas de radón, pero si no se tienen en cuenta unos parámetros importantes, no van a ser representativas y después no van a tener validez y se tendrán que repetir o complementar de alguna manera. Un punto importante es el tipo y el número de detectores mínimos necesarios, que en esto también la circular del CSN pues da indicaciones de cómo determinar el número de detectores mínimos a implementar.
relacionado con las zonas homogéneas de muestreo, que no siempre es muy fácil determinar cuáles son las zonas homogéneas. Una cosa es una oficina bien compartimentada y otra cosa es una mina o una cueva, en lo que no es tan evidente definir esas zonas homogéneas. La correcta colocación de los detectores, hemos comentado antes también que la circular pues indica una altura mínima pero no la máxima, y si están colocados a una gran altura pues no van a ser representativos. La duración y el periodo de medida, pues si se va a medir durante un mes pues, o 2 semanas no va a ser representativo, y lo mismo el periodo en el que se va a medir. Las condiciones ambientales que pueden afectar las medidas, como la humedad, la temperatura, si no se toman medidas adecuadas para proteger o para minimizar el impacto de una posible elevada humedad en la zona de medida, luego vamos a tener resultados que no serán realmente correctos. También el tema de fluctuaciones de concentración de radón. Tenemos esas fluctuaciones, como comentaba antes Javier, José Luis, que ellos ven que tienen niveles de concentración de radón durante la semana bajos, porque tienen sus sistemas de ventilación activados, y en cambio el fin de semana por la noche pues sube. Si tenemos solamente unos detectores pasivos que integran 24 horas al día, no vamos a tener en cuenta este efecto de variación de la concentración de radón, y vamos a tener unos valores por encima o por debajo de los reales durante la ventana de uso de esas instalaciones por parte de los trabajadores. El informe también tiene que ser un informe que, cuando venga a inspección de trabajo a pedir al titular de la actividad laboral cuál es el informe que ha realizado, pues tiene que estar completo y con toda la información que se requiere. En ese sentido, la instrucción de seguridad del CSN también da las pautas a tener en cuenta. Y un punto muy importante es que una vez se ha medido y si se han encontrado niveles por encima del nivel de referencia y se ha realizado algún tipo de remediación, es importante tener en cuenta qué tipo de remediación se tiene que aplicar y contar con alguna empresa especializada. En España hay algunas empresas que ya llevan un tiempo con una experiencia notable en remediación, pero bueno, antes lo comentaba con Borja, que a mí me da la sensación de que esta pata pues nos falla. Hay muchas empresas y muchos servicios de prevención y demás que podemos medir, podemos hacer asesoría, pero la ejecución de la remediación hemos hecho alguna, hemos asesorado a algún cliente que tiene servicio propio de mantenimiento y alguna cosa sencilla la han podido implementar, pero en general yo creo que hace falta cultivar el disponer de empresas con experiencia o incluso con certificación para poder hacer remediaciones pues efectivas. Y para finalizar, sencillamente, puntos que yo quería dejar recalcar. En la medida correcta de radón puede ser una cosa muy sencilla, relativamente sencilla, para hacerla bien en algunos casos, pero en otros puede ser realmente algo complejo, que hay que tener en cuenta algunas consideraciones para que esa medida sea realmente válida. En caso de tener resultados por encima de los niveles de referencia, pues es importante contar con el asesoramiento adecuado para implementar soluciones de remediación que realmente sean efectivas, que funcionen. Y finalmente, el tema de determinación de la dosis de radiación. He hablado antes de aquellos casos en los que haya trabajadores que pueden recibir dosis superiores a 6 milisievert al año, o aquellas situaciones en las que tenemos niveles de concentración, incluso después de aplicar alguna remediación, por encima de 300 becquerels por metro cúbico. En esos casos es necesario realizar una estimación de las dosis que pueden recibir los trabajadores. Y para ello, esto lo debería realizar pues, algún experto cualificado en radiación natural, porque además me consta que el CSN está un poco en esa línea, de que cuando haya que hacer una estimación de dosis, que ya tiene implicaciones, porque luego puede ser necesario clasificar al trabajador, clasificar las zonas, incluso con el nuevo reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, puede pasar a ser una instalación regulada, no es una instalación radiactiva, pero sí regulada, pues es importante que esa estimación dosimétrica esté bien realizada. Aquí entraríamos en el tema de qué parámetros aplicar, que si es ICRP 137 o 65. Bueno, esto entiendo yo que el CSN tendrá que decidir finalmente cuáles serán los factores de conversión aceptados para hacer esa estimación. Para todo ello, siempre se puede contar con la ayuda de una UTPR especializada en radiación natural. Muchas gracias. A continuación, Beatriz Molino y Concepción Toca nos van a hablar sobre su experiencia desde prevención de riesgos laborales. Beatriz Molino, que está sentada, que ahora mismo se está poniendo de pie, es licenciada en Ciencias Físicas por la especialidad de Astrofísica de esta casa, de la Universidad Complutense.
Es máster en prevención de riesgos laborales por el CEU, máster en gestión integral de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral por la Universidad de las Islas Baleares. Colabora con el colegio desde 2009 en asuntos de prevención de riesgos laborales, representando al colegio, asesorando o participando en publicaciones. Y por último, y no menos importante, desde 2021 es nuestra vicepresidenta, la vicepresidenta del Colegio Oficial de Físicos. Beatriz, cuando quieras. También voy a presentar a Concepción Toca, es colegiada también de nuestro colegio, es licenciada en Ciencias Físicas, también por esta facultad, aquí hemos pasado varios por lo que se ve. Es prevencionista, tiene el máster de prevención de las 3 especialidades no sanitarias. Es MBA, máster en Business Administration por la Universidad Politécnica y máster en Gestión e Ingeniería Medioambiental por la Escuela de Organización Industrial. También es miembro de la Comisión de Prevención del Colegio Oficial de Físicos y también de nuestra Comisión de Grado. Bueno, pues cuando la comisión propusimos esta jornada, pues lo primero es hubo un apartado para prevención de riesgos laborales y poníamos experiencia, ¿verdad? Experiencia en prevención de riesgos laborales. Y le dije a Jaime, ¿pero qué quieres que contemos de experiencia? Si no hay experiencia. Y dice, bueno, pues di que no hay experiencia. Porque, bueno, como ya sabéis, la legislación solo obligaba a unos casos en concretos, que se ha hablado mucho rato, se ha hablado bien de ellos, pero a partir de ahora se abre un poco más el abanico en principio y tendremos que hacer experiencia. Entonces yo creo que esto va así. Creo que como prevencionistas debemos tener claro que no es algo muy distinto a lo que hemos venido haciendo, que hay una legislación, tenemos la ley de prevención que nos dice que tenemos que evaluar todos los riesgos y este es uno más, con lo cual no lo hacíamos porque no nos obligaban, pero da feo que lo diga, ¿no? Pero es una realidad. Y luego tenemos el Real Decreto que deroga el anterior, pero también hablaba de centros de trabajo, aunque no lo ampliaba como ahora. Bueno, luego tendremos también el borrador, que de momento es borrador, de instrucciones del CSN, que nos dice dónde estamos obligados a partir de ahora a poner el foco, y luego una serie de guías, pero anteriormente a esto, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, si vosotros entráis en cualquier momento en su página, veréis que tiene multitud de notas técnicas y publicaciones sobre el radón. O sea que los prevencionistas ya deberíamos saber que existía, otra cosa es que no nos obligaran a hacer nada. Bueno, ahora tenemos el Plan Nacional contra el Radón, que uno de sus ejes estratégicos son los lugares de trabajo, con lo cual la experiencia vendrá ahora. Entonces, claro, estamos un poco perdidos, esperando a que el borrador deje de ser un borrador y a ver qué podemos hacer, pero bueno, nos podemos centrar en lo que sí sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos una ley de prevención que nos dice que debemos integrar la prevención en la gestión de la empresa, o sea, con planes de acción y responsabilidades y con todos los riesgos. Entonces, pues es lo mismo que veníamos haciendo. El Real Decreto nos dice a partir de cuándo ya no podemos eludir más el tema y bueno, esperar que el borrador deje de ser borrador y nos centre un poco más. Y también sabíamos que el radón daña la salud y dónde está presente, quiénes estamos expuestos y que además la mayor parte de la ciudadanía estará doblemente expuesta. Estará expuesta en su casa y estará expuesta en los centros de trabajo. Que luego seguramente Conchi nos dirá por qué digo eso en concreto. Bueno, pues a partir del 22 de junio pues ya tenemos que empezar a hacer cosas, a medir el radón, a ver si tenemos riesgo o es un riesgo moderado, qué tipo de riesgo es, o sea, lo mismo que hacíamos con cualquier otro riesgo. Lo único que aquí, como el riesgo no lo vamos a eliminar, pues en función de los resultados, pues tenemos que hacer cosas o no. Voy rápido, pues no, te estoy viendo con el teléfono y me estás poniendo nerviosa.
tenemos que hacer lo mismo, lo habéis comentado durante toda la mañana, y yo os he escuchado y decía, pues si eso es lo que hacemos todos los días con cualquier riesgo. O sea, vemos un peligro, evaluamos cómo se materializa en un riesgo y proponemos correcciones, que hemos hablado de ellas durante toda la mañana también, para eliminar el riesgo, minimizarlo, y volvemos al ciclo y para ver si hay que hacer algo más, si hay que salir, aparte de las medidas constructivas, hay que poner medidas organizativas, o sea, que es lo mismo que habéis contado durante toda la mañana y que ahora nos ponen en una ley y va a ser de obligado cumplimiento. Lo único que puede ser un poco diferente es que medir. Pues que medir tiene que hacer una entidad acreditada, que tenemos que pedir ayuda a una UTPR y poco más. O sea, todo lo demás es lo que venimos haciendo en la prevención pues durante toda la vida. Ah, otra cosa, documentar. ¿Hay que documentar? Pues claro, no documentábamos antes. La ley de prevención nos obliga a documentar, archivar y entregar esa documentación. Pues ahora tendremos que hacerlo también. Y ya está. Ahora os dejo paso a Conchi, que nos va a centrar un poco más en la problemática institucional. Bueno, ante todo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y yo voy a intentar, como ella ya ha explicado un poco, las funciones o lo que podemos hacer los prevencionistas, que realmente nos vamos a encontrar de primeras un montón de problemas, bueno, un montón de posibilidades. Vamos a ver cómo nos podemos plantear desde la prevención la aplicación de esta ley. Primero, hay que tener en cuenta que el radón es algo natural y, por tanto, hemos evolucionado con el radón de siempre. El problema es que nosotros nos hemos organizado de una determinada manera que induce que hay unas concentraciones que puedan ser nocivas. Eso no va a cambiar. Nosotros vamos a seguir con esto. Con lo cual, ¿qué medidas podemos tomar en la empresa? Bueno, no solo en la empresa. Esta es una ley que aplica para el ámbito laboral, pero también para el ámbito personal de todos y cada uno de nosotros. No es una ley específica laboral. Con lo cual, la visión que estamos empezando a tener desde el mundo de la prevención es que no nos podemos ceñir exclusivamente a el centro de trabajo de una empresa. Tenemos que tener una visión más amplia, como una visión más amplia empiezan a tener las empresas. Los lugares de trabajo ya no son los lugares de trabajo antiguos, que era el de la empresa. Los lugares de trabajo pueden ser la empresa o puede ser la casa de un trabajador o puede ser la casa de recreo de un trabajador, la casa que tiene en la sierra, la casa que tiene en la playa. En cualquier caso, si una persona está haciendo, por ejemplo, teletrabajo y está autorizado por su empresa, la empresa es responsable de que las condiciones laborales de su trabajador sean las adecuadas. Hasta ahora nadie se iba a una casa a medir el radón. Nos van a exigir ahora eso. Sí es cierto que las grandes empresas en este momento, algunas iban a las casas y les decían, ¿usted quiere hacer el trabajo? No importa, pero usted tiene que tener un ordenador en estas condiciones, tengo que garantizar que la luz donde va a trabajar responde a unas indicaciones determinadas, que su silla y su mesa son tal cual. No lo hace todo el mundo, solo lo pueden hacer las grandes, pero algunas grandes lo venían haciendo. Con la nueva ley se nos abre un problema, y es que hay zonas en España que ahora mismo se consideran de carácter prioritario en el tema del radón, y que si tú dejas a tu trabajador irse, pongamos, a una sierra de Madrid, a lo mejor, si está en un bajo o está en un primero, pues a lo mejor ese señor allí tiene unas concentraciones de radón muy altas. ¿Va a estar obligada la empresa a medir ese radón? Pues en principio sí. Y si las condiciones de radón no son las adecuadas, podría denegar el teletrabajo, por ejemplo. ¿Con esto qué quiero decir? Que esta ley es mucho, hay una interacción con un montón de leyes que tenemos y que no hemos pensado en ello. Esto implica la ley de prevención de riesgos laborales, la ley de lugares de trabajo, la ley de teletrabajo. ¿Qué pasa con la ley con respecto a las personas que sean autónomas?
con el empleador. ¿Cuántos de nosotros podemos ser empresarios y no saberlo? Somos empleadores. Por ejemplo, la vida de las personas cada vez se alarga más. Tenemos a nuestros padres, tenemos a nuestros suegros, tenemos a nuestros tíos, que están en su casita. Y en su casita pueden estar en una sierra o en un piso abajo o tal. Y nosotros tenemos que contratar a una cuidadora. Y nosotros hacemos empleadores. Automáticamente, desde ese momento, adquirimos una responsabilidad con respecto a esa persona. Bueno, esto es algo más corriente de lo que pueda pasar y nunca pasa nada, pero de repente nos encontramos con que estamos en una zona problemática y a lo mejor, bueno, pues requiera que hablemos con alguien de este tema. Una comunidad de vecinos en una zona tensionada por el tema del radón. Hombre, y resulta que yo en mi casita, que estoy en esa zona, tengo dada de alta una empresa. Y voy y decido que me midan el radón. Y me miden y me dicen, mire usted, aquí estos tienen que tomar unas medidas paliativas. ¿Quién las tiene que tomar? La comunidad de vecinos. Eso no lo puede hacer. Es imposible que lo haga estrictamente un vecino. Lo tendrán que hacer la comunidad. Bueno, pues ahí se van a crear unos problemas importantes porque no son medidas baratas. Hemos estado hablando de que las medidas paliativas que van a hacer, ¿cómo se van a hacer? Bueno, las hay, y muy buenas, pero no son baratas. Claro, resulta que allí hay un centro de trabajo y hay que tomarlas necesariamente, como cuando tenemos un anciano que necesita tener un ascensor y la comunidad tiene que poner un ascensor. Bueno, pues si hay un problema de estos, la comunidad tendrá que hacerse cargo de todo esto. Es verdad que estoy hablando de una comunidad de vecinos y me dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con unos señores que están trabajando? Bueno, es que en esa comunidad puede haber lugares de trabajo, son centros de trabajo, con lo cual están afectados. ¿Quiénes van a llevar esto? ¿Quiénes van a asesorar de todo esto? Hombre, ahora mismo tenemos, podríamos, no solamente están las UTPRs, no solamente las empresas que miden, las empresas, sino que en el año 2021, a colación de la ley de resiliencia, o la ley de transformación y resiliencia de la Unión Europea, se transpuso en España, creo que es la 853/21 de octubre, creo, del 2021, en la cual se creaban dos figuras muy importantes, que son las figuras de los agentes de rehabilitación y de los asesores de rehabilitación. Y estas personas, pueden ser personas o pueden ser empresas, están haciendo una labor muy importante de cara a ayudar en la rehabilitación de los edificios. Se ayuda en la rehabilitación de los edificios gestionando pues, los fondos europeos, los Next Generation y otros que ha habido. Hasta ahora no se contemplaba el radón, a partir de ahora tendrán que contemplar en esa rehabilitación el radón, tendrán que hacer medidas de radón y habrá que hacerlo. Solicitar este tipo de ayudas es complejo. Entonces, la ayuda de estas dos figuras, unas tendrán, digamos, que el proyecto en mano, el otro, pues, implica que las comunidades puedan implicarse más, pero esta gente, estas empresas que son, pues miren, pueden ser desde empresas constructoras, pueden ser empresas que se dediquen a, pues, marmolistas, empresas de mármoles. La ley permite un amplio abanico de personas que se puedan dedicar y se den de alta con estas figuras, pero alguien tendrá que ir y decirles, señores, que con todo lo que estaban ustedes contemplando, es decir, que energéticamente nuestros edificios sean eficientes, que además no haya barreras arquitectónicas, que además tendrán que empezar a contemplar el radón. Alguien tendrá que ir y decírselo. Las administraciones de edificios, el colegio de administradores también gestionan este tipo de ayudas. Ellos tendrán que empezar a contemplar este tema. Lo que quiero decir es que el tema del radón ha abierto un abanico enorme y nos lo encontramos los prevencionistas. No, nos lo encontramos los prevencionistas y el resto de los ciudadanos, porque ya les digo, pueden ser ustedes unos empleadores y pueden encontrarse con un problema de estos. Y es que en junio lo tenemos ya en plena aplicación. Es que esto es muy de golpe. Ustedes
Y desde que teníamos que haber hecho la transposición hasta ahora, anda que no ha pasado tiempo, para haber podido contemplar esto y decir, ¿esto cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo vamos a informar a la gente? ¿Cómo lo vamos a comunicar? Es que vamos a tener una población con riesgos de salud fuera de la legalidad porque no corresponde, con problemas laborales porque es que yo quiero, pues usted no puede hacer este trabajo, es que, quiero decir, tenemos un montón de interrogantes, desde luego para los prevencionistas es todo un desafío, pero tenemos un montón de interrogantes que tendremos que ir resolviendo poco a poco, paso a paso. Muchas gracias, Conchi. Si vas concluyendo, por favor. Pues había terminado. Con esto he dado un pequeño abanico para que vean los problemas que se plantean y además en empresas pequeñas, porque las grandes tienen más posibilidades de dar solución a todo esto. Muchas gracias. El último ponente de la mesa es Pedro Liñán. Pedro Liñán es graduado en física por la Universidad de Córdoba. También es máster oficial por la Universidad de Granada en física médica y tiene también el máster en educación. Actualmente es residente de segundo año de radiofísica hospitalaria, trabaja conmigo en el Hospital Puerta de Hierro y nos va a contar la experiencia que hemos tenido dentro del hospital al trabajar desde un servicio de radiofísica, un servicio acreditado de protección radiológica como el nuestro. Va a contar, como digo, nuestra experiencia dentro de nuestro área sanitaria, pues con unas actuaciones preliminares que hemos tenido que tomar. Vale, pues como decía, gracias al colegio por esta invitación. Voy a hablar un poco del entorno laboral en el caso concreto de nuestro hospital. En primer lugar, para que esté un poco alejado de lo que es la radiofísica hospitalaria, la protección radiológica que lleva el servicio de radiofísica, voy a contar muy esquemáticamente las competencias que tenemos dentro de los hospitales. Vale, pues como iba diciendo, voy a contar esquemáticamente un poco lo que es el servicio de radiofísica, la protección radiológica que conlleva, la cartera de servicios, por así decirlo, que tiene el servicio, y después entraremos un poco más en materia del radón dentro de los hospitales. Pues, como define la Euratom, lo que define como el experto en física médica o el radiofísico en el caso de España, que es como se denota esta figura, tiene en cuenta aquellas personas o grupos de personas que tienen los conocimientos, la formación y aquella experiencia para actuar, formar y asesorar en cuestiones de todos los ámbitos de física médica, de las radiaciones y la radiación aplicada a todas las exposiciones médicas que conlleva las exploraciones médicas en los hospitales. Así como esta figura está unida en España como la única figura, y también tenemos el experto en protección radiológica, que es también estas personas o grupos de personas que tienen los conocimientos y formación para protección radiológica específicamente. El Real Decreto, el último Real Decreto, el 1029-2022, además quiero matizar que cita que los jefes de protección radiológica de los centros sanitarios tienen que ser un jefe especialista en el título de radiofísica hospitalaria. Esto es algo que no se contemplaba antes. De hecho, hay figuras que no son radiofísicos o físicos médicos que sean jefes de servicio, pero a partir de este nuevo Real Decreto, los jefes de servicio tienen que ser especialistas en radiofísica hospitalaria, en aquellos centros sanitarios. Así como que el jefe de servicio de la unidad de protección radiológica también debe ser una persona que esté acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear mediante unas pruebas concretas que llevan que la acrediten. Vale. Muy esquemáticamente, esto es lo que la cartera de servicios que contiene un servicio de radiofísica en los hospitales. Tenemos tres grandes áreas de trabajo, que son la radioterapia, la medicina nuclear y el radiodiagnóstico, donde, ya os digo, muy esquemáticamente llevamos la dosimetría física, que son aquellos gases externos, la dosimetría clínica, donde se utiliza la técnica de planificación de los tratamientos. En radiodiagnóstico se hacen los controles de calidad y la dosimetría clínica de los pacientes. Y en medicina nuclear se hace también dosimetría, aquellos pacientes que tienen tratamiento metabólico o cualquier otro tipo de tratamiento que se utilice con radioisótopo dentro de medicina nuclear. Pero quiero destacar que en todas las tres áreas el radiofísico está acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear como la licencia de supervisor de la instalación. Además, la protección radiológica, que engloba a las tres grandes áreas,
Pues muy esquemáticamente he puesto 3 de las funciones que tiene el radiofísico dentro de los hospitales, como pueden ser la caracterización de las áreas radiológicas, así como el personal que está expuesto a estas radiaciones, asesoramiento en los planes de emergencia radiológica, son unos protocolos que existen en el caso de que aparezcan incidencias o accidentes, así como la vigilancia y la elaboración del riesgo radiológico tanto del personal, del público y de los trabajadores, muy esquemáticamente. Entonces, entrando ya en materia del radón, ¿cómo entramos nosotros en radón? Por la localización del hospital de Majadahonda, Puerta del Hierro, muchos de los trabajadores son de la zona de la Sierra de Guadarrama. Estos trabajadores, claro, el radón se empieza a sonar un poco más a nivel mediático, llegan a nosotros, ya que somos los referentes dentro de la protección radiológica del centro, y nos preguntan sobre los niveles que tiene el centro de radón. Vale, en ese momento, pues, lógicamente no tenemos respuesta, estábamos empezando, y pues empezamos a estudiar en materia de protección radiológica del radón. A su vez, más o menos simultáneamente, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales también recibe propuestas o peticiones de parte de los trabajadores para saber cuáles son las medidas de radón en el centro. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, perdón, encarga a un laboratorio las medidas en el centro. Cuando estas medidas son realizadas y se remiten para analizar los resultados, pues contactan con nosotros, que al final somos el personal dentro del hospital que más o menos analiza los datos, para que podamos decidir cómo están los niveles dentro del centro. En ese momento, pues claro, nos ponemos sobre la marcha pues, a estudiar toda la información relevante, toda la bibliografía relacionada, y vemos que estas medidas no cumplen varios puntos muy importantes. En ello, no cumplen la guía de seguridad 11.4 de la metodología de evaluación de exposición en la densidad de detectores es baja, es inferior a la recomendada, el laboratorio no está acreditado, como se ha dicho previamente en distintas charlas, esto es algo crucial, por lo cual no son medidas válidas, y además que las incertidumbres no están de una forma expresada correctamente. Ante ello, pues nos ponemos ya uniendo fuerzas en los dos servicios, el de prevención de riesgos laborales y el de radiofísica. Remitimos estos resultados a un laboratorio que sí está acreditado, que me hubiera encantado traer los resultados, pero actualmente estamos a la espera, como se ha dicho también en otras charlas, son medidas a largo plazo. Justamente se empezaron en invierno del año pasado, acaban de terminar ahora, pero todavía no tenemos el informe de los resultados de los niveles. Entonces, tristemente, por pocas semanas no lo puedo traer. Vale, ¿por qué pongo este mapa del radón del Consejo de Seguridad Nuclear? Nuestro hospital es el responsable de varios centros de salud y hospitales dentro de la Comunidad de Madrid. Entre ellos, aquí tenemos en Puerta del Hierro, llevamos el Hospital General Universitario de Móstoles, el Hospital del Escorial y el Hospital de Guadarrama. Aparte de que somos responsables de toda la área oeste de Madrid, donde tenemos múltiples centros de salud con trabajadores dentro de ellos, personal público, etc. Entonces, este mapa lo que nos sirve como guía para decidir dónde empezar a realizar las mediciones de radón. Estas mediciones se están haciendo en los hospitales del Escorial y de Guadarrama, que es la que viene reflejada con los niveles de radón supuestamente en categoría 2. Entonces son los primeros que hemos empezado a medir los niveles para poder contrastar cuáles son y poder dar clara, como cualquier físico, estudiar, medir y controlar los niveles de radiación, los niveles de radón dentro de los hospitales y centros de salud, protegiendo radiológicamente a trabajadores públicos y personales. Así, entonces, lo primero que hacemos es una investigación de campo, que es asesorarnos con profesionales, ya que somos un servicio que no tenía experiencia en mediciones de radón, pues lo primero que hacemos es asesorarnos y contactar con profesionales y laboratorios con experiencia. Aquí pongo un poco el procedimiento lógico que se ha seguido dentro del hospital. Primero fue el estudio legislativo, la revisión, como reitero, de la bibliografía, donde cuando contactamos con estos laboratorios acreditados, bueno, adquirimos un monitor de radón para ver en nuestro centro, aunque este no es independiente de estas medidas previas que estoy diciendo que lleva el laboratorio acreditado,
en los dos hospitales del Escorial y Móstoles. Entonces, las medidas están realizándose, con ellas analizaremos los resultados con el fin de ver si hacen falta remedios en estos hospitales para proteger al personal y así como responder al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Quería hacer un matiz sobre el Plan Nacional contra el Radón, en el cual se cita que estas medidas de radón las debe de hacer una UTPR. En ningún momento se cita el Servicio de Protección Radiológica, entonces como que quedamos un poco fuera de la legislación de las medidas dentro de los hospitales. Aunque quiero recalcar la IS 33, donde dice que el titular de la actividad es el responsable de la aplicación de las medidas y que deben de realizarse bajo la supervisión de un técnico cualificado en protección radiológica. Entonces quiero destacar que los físicos dentro de los hospitales somos aquellos personales donde utilizamos una gran cantidad de detectores, una gran cantidad de medidas, donde tenemos mucho en cuenta los resultados de la protección radiológica, estamos directamente involucrados en ella. Entonces, como conclusiones, matizar esto. El servicio de protección radiológica es un servicio altamente cualificado, en mi opinión, es un servicio que está directamente y diariamente trabajando en la protección radiológica de los trabajadores. Es verdad que hasta el día de hoy no estábamos con radón, pero creo que podemos llegar a tener la capacidad de aprender y poder hacer y evaluar esas medidas dentro de nuestras competencias, que son los hospitales. Así como somos un personal que estamos amparados siempre bajo la ley, seguimos un montón de normativas en radioterapia súper exhaustivas, entonces estamos directamente involucrados en el estudio, información bibliográfica y legislativa de todo lo que lleva a la protección radiológica. Entonces, por esto creo que estamos bastante concienciados en la gestión efectiva y que podemos ser un servicio que lleve bien a cabo estas competencias dentro de los hospitales. Y hasta aquí un poco la charla. Bueno, pues tenemos 10 minutos, por si queréis realizar alguna medida a cualquiera de los 4 ponentes que hemos tenido. Se veo mucha timidez por ahí. Sí, tenemos una pregunta, profesor Guindós. Quería hacer un comentario. A ver, ha comentado Conchi que, bueno, que parece, da la sensación de que tenemos que empezar a partir de ahora. Mañana nos ponemos y empezamos a hacer. Está el Boletín Oficial del Estado lleno de reales decretos sobre cosas que había que haber hecho. Por ejemplo, si estamos hablando de los fondos de resiliencia en la restauración, no es a partir de ahora. Desde el Código Técnico de Edificación está publicado en el 2019. Como había que haberlo aplicado. O sea, no es que tenemos que aplicarlo a partir de ahora, sino que ya lo teníamos que haber hecho. Es decir, tenemos que hacer un poco también de autocrítica de que hemos estado mirando para otro lado. La IS 33 y la guía 11.4, que dice los métodos a la hora de cómo hay que poner detectores, cómo hay que actuar, cómo hay que seleccionar y demás, es de 2011. De 2011 y 12. Pero hemos estado mirando para otro lado, es decir, los servicios de prevención, con todos mis respetos, no se han preocupado en absoluto de poder, no es que nos lo exijan ahora, nos lo exigieron en el 2011 y en el 2012. Entonces, bueno, la culpa de la administración, pues claro que sí que tiene culpa la administración. A mí me vas a contar, digamos, después de 47 años hablando sobre el tema y ahora resulta que empezar a dar soluciones. Pero bueno, pero también tenemos que estar un poco al loro de lo que se ha ido publicando para aplicarlo. Y no ha habido ningún interés por ningún servicio de prevención en querer hacer, hasta hace 1 año, 2 años, 3 años, no me paso más de 3 para atrás. Esa es un poco la historia. Y luego, en cuanto a las UTPRs, hace 4 años el Consejo de Seguridad Nuclear creó un curso que se organiza en el CIMAT. ¿Para qué? Para que las UTPRs estuviesen acreditadas no solo en el ámbito hospitalario, sino también en el ámbito de la radiación natural, que abarca el radón y las industrias NOR. Bueno, pues en ese curso se han apuntado algunas UTPRs, no todas. De tal manera que ahora el Consejo, ahí sí que tiene culpa el Consejo, está empezando a cualificar, a aceptar a aquellas UTPRs que pueden trabajar en el campo del radón. En este momento solo hay una, Tecnatón, la única,
y lo están solicitando las que han hecho el curso ese. Si no has hecho el curso, no te va a acreditar para trabajar en radón como UTPR. Ese es decir, que son cosas que se han hecho muchas cosas, claro que sí. Claro, perdonad, pero es ese dar la sensación de que desde mañana empezamos. No, 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 no. No hemos empezado por lo que sea. No entro yo en consideraciones. Cada uno será su historia, pero vamos, que sí que hay mucha legislación, hay mucha instrucción técnica del Consejo. La guía 11.4 ahora va a desaparecer de aquí a unos meses, porque se va a actualizar. La IS 33 va a desaparecer porque se va a actualizar. Pues todo eso es que se está trabajando. Lo que pasa es que vamos a una velocidad muy lenta. Perdón. Vale, José Luis, y luego quería también... Sí, bueno, Montserrat. ¿quiere responder? Ah, bueno. Esto para darle, tengo que darle. Vale. ¿Se oye? Sí. Vale. Es verdad, tenemos legislación, sí, sí. Pero en el campo en el que estamos hablando no basta con que haya legislación, hay que coordinar a los distintos elementos que tienen que poner en funcionamiento esa legislación. Y ahora es que ya no va a quedar más remedio, cuando digo es que es a partir de ahora, es que ya no hay excusas. Hasta ahora, en determinados sitios, se veía la excusa, no cuando salga esto, no cuando salga lo otro, y esa coordinación se paraba. En el campo laboral y en los dos campos, aunque hubiera legislación, no basta con que haya legislación, hay que aplicarla. Y para aplicarla hay que poner en contacto pues, a los distintos agentes implicados. ¿Quién nos pone en contacto? Bueno, digamos que el campo de la prevención dice, oye, tenemos que, oye, a ver si hablamos, oye, si hacemos esto. Pero al final alguien tiene que tomar las riendas y decir, venga, nos sentamos y hablamos de esto. Y eso no se ha venido haciendo, aunque haya la legislación. La legislación per se no es suficiente. Y bueno, evidentemente, somos culpables todos, pero nos hemos dormido en los laureles porque todo el mundo estaba esperando que llegase la última ley porque es la que da el pistoletazo de salida. Y eso ha sido y está siendo, por desgracia, así. Por lo menos en el campo este que yo te he comentado, que no es que a partir de ahora tiene que ser. Esto ahora ya no queda más remedio. Hasta ahora se daban largas porque como falta esto, porque como esto está en revisión, porque como no sé qué. ¿Sabes? Pero perdona, la parte de rehabilitación del Código Técnico de Edificación de 2019 está tan clara, que no hay que coordinar nada, hay que cumplirla. Ya, pero esto es verdad, en prevención laboral es ahora cuando los prevencionistas dicen, oye, que con los cambios que ha habido en los usos y en las prácticas laborales nos podemos encontrar con estos problemas. Hasta ahora era algo mucho más, pues he dicho, el tema del radón es algo que abarca un poco a todos los demás, y entonces era quién lo hacía o quién no. Hay gente que está rehabilitando sus casas, hay gente que lo está haciendo, pero todavía queda muchísimo. De hecho, las 300.000 rehabilitaciones que se esperan, ¿no?, para el año 2030, creo que se espera. Ahora se tendrá que contemplar esto. Hasta ahora muy poco lo contemplaba, y sobre todo muy poco en casas de vecinos, en casas más grandes, eran unifamiliares sobre todo, ¿no? Ahora tendrán que verlo de otra manera. Yo espero que se vea de otra manera, pero estoy de acuerdo contigo, hemos perdido un tiempo precioso. José Luis, por favor. Sí, nada, dos cosillas. Primero, hablando un poco con el tema de la legislación, vamos a ver, hay elementos legislativos desde hace 28 años, desde el año 1996, cuando se publica la primera Directiva Europea de Protección Radiológica, ya hay obligación de contemplar el radón en puestos de trabajo. Pero, evidentemente, totalmente de acuerdo que era algo que estaba muy etéreo y, bueno, pues no estaba realmente muy claro, ¿no? Y una cosa más técnica quizás sobre el tema de los coeficientes de conversión de dosis, que comentaba un poco Jesús al final de la presentación. Ha salido hace un par de semanas, quiero recordar, una recomendación de la Comisión Europea instando a todos los países miembros a que utilicen ICRP 137 a la hora de llevar a cabo el cálculo de dosis de exposición al radón. Evidentemente es una recomendación de la Unión Europea, pero es por donde van, digamos, por donde van los tiros. O sea, estamos hablando de ICRP 137. Entonces, bueno, me imagino que quizás a lo mejor el Consejo en las futuras, digamos, cambios normativos se introducirá a nivel de obligación, ¿no? Pero la Comisión Europea recomienda eso, y de alguna manera también la directiva del año 2013
digamos que de una manera un poco así entre líneas, también recomienda que se utilice CRP 137 al indicar que se utilice los últimos avances de ICRP, y el último es el CRP 137. Simplemente eso, y para terminar solamente, una visión muy optimista. Yo siempre soy muy optimista por naturaleza. Está en un campo brutal ahora, o sea, va a haber el radón es un tema muy multidisciplinar, o sea, es tema de remedio, es tema de medida. Antes lo estábamos comentando un poco a la hora durante la comida. Es una ocasión fantástica para este tipo de eventos, quizás evidentemente volver a repetir, lógicamente, con lo cual, bueno, desde COGIS tenemos, no es por echarnos trabajo, ¿no? Pero bueno, habrá que hacer más. Sí. Pero yo también invitaría a gente de otro tipo de campos, ¿no? O sea, no solamente a físicos o a oncólogos, pero sería muy interesante organizar este tipo de jornadas con más gente, arquitectos, estamos hablando de arquitectos, expertos en derecho laboral, periodistas, expertos en comunicación. Evidentemente eso es algo más grande, no solamente para una jornada, pero hacer algo a ese nivel para después generar algún tipo de material que pueda llegar a la población y no quedarnos como siempre, y en los consejos de radón nos pasa lo mismo, y yo lo he comentado muchas veces y Luis me lo habrá oído muchas veces. Si nos quedamos aquí solos, joder, todos estamos convencidos que el radón es un problema. Aquí no nos vamos a convencer entre nosotros, pero si vamos al del bar que está ahí abajo fuera, pues seguramente dice, el radón no ha hablado en mi vida, ¿qué me estás contando aquí? Entonces es salir un poco de cara, salir ahí, a la sociedad, ¿no? Abrirnos un poco, que eso también es una crítica interna, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? O sea, pensar un poquito fuera, y yo creo que eso sería una buena ocasión, intentar organizar algún tipo de ese tipo de eventos que engloban muchísima gente, ¿no? Porque aquí es que toca muchas patas, o sea, el tema del radón. Entonces, bueno, sería interesante hacer eso. Pues lo tendremos en cuenta. Aquí ya sabes, José Luis, que te ponemos a trabajar rápido. Sí, aquí te tomamos la palabra, pero ya. Pues no me lo digas dos veces, ¿eh? Sí, sí, de hecho tengo que decir que José Luis escribió un artículo muy bueno para nuestra página web y le tenemos en plantilla. Hay otro en marcha, efectivamente. O sea, no se quedan palabras lo que dice. Bueno, por último, Montserrat, que quería intervenir y ya pasamos al... bueno, si quieres después tú, pero más que nada por no atrasar mucho la siguiente ponencia, que le faltan un par de minutitos. Sí, por favor. No, lo mío es muy breve. Es que en la línea que se ha venido comentando, pero yo me remonto a 1995, que también se ha dicho, año en el que se publica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales e incluye y define riesgos laborales y daños derivados de ellos como todo aquello que está en el lugar de trabajo y todo daño que puede encontrarse por efecto de ello. Dicho lo cual, que no quiero entrar en... Sí que es cierto que uno nota, se sabe, vosotros mucho mejor que yo, la radiación da como susto, nos da como susto. Sí, no se huele, no se tal. Y entonces, siempre pues de la mano del consejo, tal, o sea, nos cuesta implementar las medidas. Al elaborar el plan, desde antes de la pandemia y ahora que por fin se aprueba, hemos vivido todo esto y hemos vivido la palabra mágica, esa coordinación que es tan compleja y tan delicada entre tantos agentes como hay que reunir. Pero la pregunta iba más dirigida porque a pesar de todo esto y tal, hay muchas cosas hechas en nuestro país sobre esto. Muchas, aunque tienen que ser muchas más. Y imagino que conocéis, pero me resultaba muy interesante compartirlo. Hay hasta cánceres de pulmón ya reconocidos como enfermedades profesionales debidas a la exposición a radón. Es decir, que son notas, a ver, no que se tenga cáncer y el reconocimiento, pero de conocimiento del problema y de incorporación ya a determinados estamentos. Entonces la pregunta iba más dirigida a, ¿conocéis? ¿Estáis recopilando un poquito estas buenas prácticas que pueden hacer, que están haciendo ciertas empresas? O porque el poner en común buenas prácticas de quien lo hace puede resultar de muchísimo interés para ir pues como mancha de aceite, que es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, extendiendo modelos, extendiendo intervenciones, etcétera. Y era más eso, en lugar de decir que no hay, si conocéis alguna iniciativa que pueda haber. Por ejemplo, lo que te referías era uno de los casos más llamativos fue el del trabajador. Esto era un museo, ¿no? Sí, en La Coruña, en un municipio de Galicia, efectivamente, que el pobre hombre, bueno, se le reconoció. Sí. No, pero significa nivel de conocimiento en muchos estamentos. O sea, no quiero entrar en, pero sí significa, distinto a lo que se está diciendo, no sabemos, no conocemos, sí. Y tenemos además las herramientas y las normas. Sí, pero está todo bastante disperso, aunque parezca mentira. Y a la hora, por eso cuando he dicho la palabra coordinación, porque tenemos las UTPRs, tenemos las empresas de prevención, pero alguien, o sea,
que reúne, vamos a ver cómo abordamos esto, porque hay que abordarlo desde varios campos, y vamos a abordarlo en serio, porque es un tema costoso, es muy costoso, no se está haciendo, no se está poniendo, no se nos están juntando a los distintos agentes, cuesta mucho, bueno, cuesta mucho, pero sobre todo porque es un problema, vuelvo a repetir, que puede ser económicamente muy problemático, y ya hay medios, es que hay fondos que podemos utilizar, si es que se puede hacer, y la tecnología la tenemos, pero las empresas cuando se puede hacer, claro que se pueden construir casas estupendas y se pueden rehabilitar las casas muy bien, y además las UTPRs pueden medir, pero asusta a los trabajadores, asusta al tema de los sindicatos, asusta al empresario, si hablamos que estamos con empresas chiquititas aún le asusta más, entonces esa coordinación yo creo que no se ha hecho bien. Pienso en general, puntualmente en algunos sitios, ya he comentado que hay empresas que es que han medido el radón en los centros de trabajo de sus trabajadores cuando eran sus propias casas, sí lo han hecho, o sea, qué conocimiento hay, qué gente que lo hace, eso ha costado un dinero y no se lo pueden permitir todas las empresas. Y ese es uno de los problemas que estamos viendo. El asunto es que ya, como llegamos tan tarde, ya no hay otra. Es que hay que lanzarse a la piscina. Y dice, bueno, pues por lo menos nos lanzamos. Es que hay que lanzarse de una vez por todas. Se han hecho cosas, pero falta esa homogeneizar en todo el tema. Es lo que yo pienso, por mi experiencia. No sé tú, Beatriz. No, yo más o menos lo he comentado antes, yo lo que tú sugieres de documentos de buenas prácticas, yo lo conozco. No, digo que hacerlo como tarea a partir de eso ahora, sí, no hay. eso sí. Si digo es una tarea futuro. Empezar a conocer esas experiencias, empezar a recopilarlas y difundir. Claro, aquí no. habrá que Como hacer más aceite, como siempre. Efectivamente. Como siempre. Cualquier otro. Que no es novedad. Sí. Es trabajar como trabajamos hasta ahora, pero incluyendo un riesgo más. Sí, yo me llevo a apuntar para el plan con esto acabo de vuestra mesa, porque eso que más me llama la atención, que los SPRs no están en el plan. Esto no tiene sentido. Y me consta que desde el Colegio Oficial de Físicos lo hemos alegado en los diferentes real decretos y no nos han hecho caso. Yo creo que no tiene sentido. Y además, como bien sabéis, esto no es algo estático, esto es un camino, un aprender, o sea que se va a mejorar en la medida que deba ser mejorado. Y si bueno, si las entidades tienen que estar acreditadas, pues una SPR pues tendrá que acreditar como todo hijo de vecino, evidentemente. Pues muchas gracias a los ponentes. Estamos un poquito fuera de tiempo ya. No, seguro que no, Eduardo. Bueno, era solo una duda. Los hospitales que están midiendo el radón, entiendo que son 4, porque van a medir, es verdad que están en la zona 2, pero ¿por qué no medir en los otros 2? O sea, en base a todo lo que hemos conversado, se debería medir en los 4. Sí, porque no nos ha dado tiempo, básicamente porque no nos ha dado tiempo. Okay. Entonces voy a hacer una reivindicación aquí, en general, de que me falta personal en el servicio. Ahí lo dejo. Bueno, pero se llama priorizar, porque eso nos pasa con todo. Sí. Venga, pues muchas gracias a la mesa redonda y pasamos a la siguiente.